Buenos días. Verdaderamente es un placer y un privilegio estar en este lugar. Pero antes de iniciar continuar con esta ponencia, ¿no? Quiero leer un texto bíblico. Allí faltó colocar, yo considero que lo más importante. Yo soy pastor de una iglesia evangélica. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es algo bien importante, porque hoy por hoy vemos una sociedad tan corrompida es por falta de valores y de principios. Es el meollo del asunto. Ahora bien, el tema en que nos ocupa, yo no traje diapositiva, voy a hablar netamente de los laxos procesales y voy a hacer algunas comparaciones que tiene la parte de adolescentes y la parte de los adultos. Nótese que en los laxos procesales, cuando aprenden a un individuo, el nombre es un aprendido. En la parte de los adultos, el órgano que hace la aprehensión tiene 12 horas para notificar al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 36 horas que complementan las 48 horas que establece la norma para ser presentado ante un tribunal de control. Eso es en la parte adulta. En la parte de adolescente, una vez que es aprendido en flagrancia, un adolescente tiene un lapso de 24 horas, así lo establece la norma. Pero lamentablemente la norma es tan bonita, pero la realidad es otra. Tiene 24 horas para presentarlo a un tribunal de control. En la parte de los adultos, una vez que se hace la audiencia de presentación, el individuo es un imputado. ¿Quién lo imputa? El fiscal del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal. Ok, en el adulto comienzan a correr un lapso de 45 días para que el fiscal presente los actos conclusivos o acusación, que es lo mismo. Entonces, a partir de ese momento, el individuo que era un imputado deja de ser un imputado y se convierte en un acusado. Ok. Y en el adolescente, cuando se hace la audiencia de presentación, tienen 10 días el fiscal para presentar la acusación. Ve la diferencia, ¿no? Porque nosotros tenemos unas leyes que son garantistas, que son principistas, y es lo que ha permitido que nuestros adolescentes, niños y niñas adolescentes, pues gocen de ese beneficio o esa prerrogativa. Nótese que en la parte de juicio, para el adulto es un juicio oral y público. En el adolescente es un juicio oral y privado. ¿Por qué privado? Porque se tiene que mantener la confianza, perdón, déjame que se me enredó la lengua. Confiabilidad, ¿no? Que tiene que ser, no puede ser puesto al escarnio, porque esa es una de las garantías que el Estado le da a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso es algo muy importante. Ok, una vez que se haya la audiencia preliminar en el adulto, allí finiquita, el tribunal de control cesa sus funciones, porque ahí pasa a otro tribunal, que es un tribunal de juicio. En el tribunal de juicio en la audiencia preliminar pueden ocurrir dos cosas: o admites hechos o te vas a juicio. Si los abogados vemos que tenemos gane, entonces nos vamos a juicio. Si no, si están las pruebas tan contundentes, entonces negociamos y admitimos hechos que bajan la pena. Por ejemplo, hay delitos que bajan la mitad, hay otros que bajan un tercio o un cuarto, pero se negocia, porque cuando tú vas al juicio y pierdes, son todos los años sine qua non. Entonces esa es una de las cuestiones que yo quiero que hoy estos jóvenes que están acá presentes y no tan jóvenes, pues podamos entender e internalizar. Entonces el tribunal de control cesa sus funciones
y pasa a un tribunal de juicio. Entonces, pero ya no es un imputado, sino un acusado. Cuando se comienza la fase de juicio pueden ocurrir dos cosas. En el adulto puede haber una sentencia condenatoria o una absolutoria. Eso es lo que puede ocurrir allí. Una vez que eso ocurra allí, entonces el tribunal de juicio cesa sus funciones y pasa a otra etapa, que es un tribunal de ejecución. ¿Qué es un tribunal de ejecución? Un tribunal de ejecución es donde usted va a indagar para pedir los cómputos para las redenciones. Es decir, ya un individuo que ha sido penado, ponle a 8 años, pero que tiene 4 físicos ya, con los cómputos le da una redención que podría estar en un 75%, y eso le concede una medida cautelar que podría ser un confinamiento o un estancamiento de trabajo. Y en el adolescente, cuando hay una investigación de un adolescente, el fiscal especializado en materia del hombre, 6 meses para presentar unos actos conclusivos, que podría ser un archivo, eso le llaman, o una suspensión. Pero el tribunal podría exigirle una prórroga, puede ser un máximo de 30 días. Eso podría ocurrir allí, en esa área. Ahora, en la fase de intermedio, la fase de investigación, el tribunal de control podrá solicitar de oficio que se le practiquen todas las pruebas pertinentes al adolescente. Pueden ser en psicológica, psiquiátrica, física, toxicológica o la que requiera conveniente para esclarecer la situación. ¿Quién puede también, aparte del tribunal, puede solicitar una exámenes de ese índole? El fiscal del Ministerio Público o la defensa. En este caso, mis compañeros que me antecedieron, siempre tiene que estar un abogado. Es aquí la importancia de los abogados, porque si aquellas personas no tienen dinero para contratar a un abogado privado, entonces el Estado le garantiza a través de la defensa pública. Vuelvo y repito, esto es un Estado principista y garantista, que nadie va a quedar allí acéfalo, porque siempre va a haber una defensa en esas condiciones. Otra de las cosas que yo quería mencionar allí, de lo que mis compañeros que nos antecedieron hablaron muy práctico allí, ellos trajeron su diapositiva, ¿no? Yo no traje diapositivas, pero estoy hablando de lo cotidiano, lo que uno hace día a día, diario a diario, ¿no? Entonces, nuestros adolescentes tienen todas esas prerrogativas. Además de ello, una vez que si un adolescente fue condenado por un delito X, una vez que pasa a ser mayor de edad, ese no registra antecedentes. Es otra de las bondades que tiene el Estado venezolano para con nuestros niñas y adolescentes. Porque aquella persona que ya haya tenido tiene su prontuario. Te lo buscan en el sistema CIPOL y aparece. Ellos no. Por eso es allí la confiabilidad, esa es la palabra, de nuestros niños, niñas y adolescentes, en ese sentido. Pero sí me gustaría, ¿no? Porque es importante, yo estoy acá de ponente, pero debería haber un feedback en aquellos estudiantes que se están preparando para ejercer el derecho. Cualquier inquietud, pues aquí estamos prestos para orientar en ese sentido. De eso se trata, porque una de las cosas que yo siempre he dicho y he criticado en la universidad donde yo doy clases, que es la UNES, siempre a nuestros estudiantes o nuestros discentes lo teníamos como un objeto. Y déjenme decirles que no son un objeto, son un sujeto activo, donde debe haber un feedback, un compartir de saberes, porque hay cosas que yo conozco que quizás ustedes desconozcan, total o parcial, pero hay cosas que ustedes conocen que yo desconozco, total o parcial. Es por ello que debe haber un feedback, un intercambio de conocimiento. Aquí hay conocimientos que tienen ustedes súper intrínsecos, conocimientos en otras áreas, que es interesante compartir, porque sabe algo, en la rama del derecho, tú tienes que utilizar o usar mucho la lógica, porque es tan interesante que si
estamos siendo imputados, tenemos un imputado por un delito de un robo agravado. Y me encuentro que en las actas policiales efectivamente está la fijación fotográfica del arma de fuego. Pero si allí, en esas mismas actuaciones, no hay la experticia del arma, no hay arma. ¿Sabían eso? Agarren, muchachos. Eso es importante que sepamos esto. Yo mucho más quiero ir a la práctica, a lo cotidiano, que es lo que ustedes realmente necesitan saber. Yo siempre en mis clases evito las chácharas, invito a irme a lo pragmático, a lo conciso, a lo que ustedes realmente van a estar utilizando día a día. Y eso es lo que yo trato de aplicar, porque es lo que se quiere, es lo que se quiere. Otra de las cosas que podríamos hablar en cuanto a, fíjate que en los jóvenes, anteriormente los adultos utilizaban mucho el menor de edad. O sea, por una de las cosas de esta ley es que vino a traer algo diferente, ¿no? Porque antes era la lectura del menor, ahora esta es la norma. Y yo quiero que cada uno de ustedes comiencen leyendo el capítulo 1, perdón, el artículo 1 de esta ley, que ahí explica taxativamente para lo cual esto fue, o sea, es lo que se quiere, la esencia. Ahora bien, usaban un niño o a un adolescente para delinquir, y el joven o el niño o adolescente se tiraba la culpa y salía. ¿Sabe por qué? Porque el delito anteriormente lo llamaban corrupción de menores, ahora se llama uso de adolescente para delinquir. En aquel tiempo iba de 2 a 4 años, pero en este tiempo va de 20 a 25 años. ¿Qué ocurre cuando se está delinquiendo con un menor? El tipo penal, si es robo, para ambos va el tipo penal de robo, ¿no? Pero para el adulto se le adiciona, aparte del robo, el uso de adolescente para delinquir, que es un delito más grave que un homicidio. Podríamos pensar que el legislador fue bastante fuerte, pero era necesario para evitar que siguieran corrompiendo y utilizando a nuestras niñas y adolescentes para cometer fechoría. Y era lo que generalmente ocurría. Entonces, al aire, si alguien de las estudiantes del segundo año quieren hacer alguna pregunta, le aseguro que estamos en las mejores posiciones de responderle y que puedan quedar satisfechas y satisfechos con lo que estamos haciendo acá. Por ahí me enteré que ya viene el juez Macabeo en camino, ¿no? Bueno, entonces, ese es un hombre muy conocedor de la materia en el área de Loma, porque él es especialista en esa materia. Nosotros, abogados, pues siempre nos especializamos en una área, aunque somos abogados integrales, pero hay unos que se especializan en agrario, civil, mercantil, penal, laboral, o sea, la gama es muy amplia. Pero en este caso, bueno, yo soy penalista, pero siempre he trabajado es adulto, que uno deja por allí como dice por allí, matar a un tigrito, ¿no? Pero es lo fuerte de uno, es eso. O sea, lo fuerte de uno es el penal, o sea, lo penal en el área de adulto, ¿no? Entonces, no hay respuesta. Tú sabes que yo siempre cuando estoy enseñando en la iglesia, yo veo que hay mucha pasibilidad. Yo digo, puede ocurrir dos cosas. O están entendiendo demasiado, o no está llegando el mensaje. Una de las cosas, ¿verdad? Puede ocurrir. Una de las cosas que yo siempre he dicho que es la pedagogía de cómo llevar el mensaje, que el mensaje pueda llegar. Por ejemplo, yo dije en una oportunidad, allá en aquella esquina es donde tú puedes defecar, pero si las personas no entienden qué es defecar, porque quizás la frase es muy técnica, y digo, bueno, mira, en aquella esquina es donde se va a cagar. O sea, lo importante es que el mensaje pueda llegar, ¿sí? Eso es lo que se quiere, que el mensaje pueda llegar. Entonces, yo le pregunto, ¿verdad? Aquí también los estudiantes del Liceo Militar, porque todos estamos, en cualquier momento, nadie está aquí, digamos, en cualquier momento puede ocurrir algo, ¿no? Un accidente fortuito o algo fortuito, y podemos vernos inmersos en un proceso judicial. Entonces, para eso, ya ustedes deben tener los conocimientos básicos de lo que es
la responsabilidad penal en el adolescente. El adolescente, bueno, como todos ya los compañeros lo explicaron, va de 14 a antes de los 18 años. Esa es la edad que ellos tienen. Ahora también lo explicó mi compañero, que en nuestra legislación la pena máxima para un adulto son 30 años, para ellos no. Nótese las bondades que tienen nuestras leyes. Fíjate, hay un artículo muy importante que yo siempre he dicho que los fiscales, el Ministerio Público, a veces se convierten en unos leedores de las actuaciones policiales, porque ellos vienen, usted va a ser impuesto por esta, aquí dice que usted iba, bueno, te impone, y el juez es un avalador de lo que está diciendo el Ministerio Público, de lo que está en las actas policiales. Pero a partir de ese momento comienzan a correr unos lazos, que es donde usted tiene, ahí es donde viene el trabajo. Pero parece que para el Ministerio Público muchas veces el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal no existe. ¿Qué es ese artículo? Bueno, dice que la ley lo obliga, lo constriñe, que tiene que investigar los elementos, no solamente aquellos que lo culpen, sino aquellos que puedan exculparlo también. Entonces, eso tiene que aplicar. Por eso es que nosotros, los abogados, bueno, vamos, indagamos, profundizamos y hacemos la oposición a la reputación fiscal, bueno, todas estas cosas que propiamente del oficio. Pero también el tribunal, es decir, en su audiencia preliminar, es para que explanemos. El fiscal va a explanar todos sus alegatos de forma y de fondo para tratar de inculpar a nuestro defendido. Y nosotros vamos a hacer lo propio para decir que no es así. Entonces ahí es donde tiene que ir el juez pararse en la brecha y hacer uso del artículo 264 del Código Procesal Penal, que es la tutela efectiva, tiene que hacerlo. Entonces son esas las cosas que hoy venimos a conversar. Yo dije que eran 15 minutos, yo no me iba a agarrar más de 15 minutos porque de repente se pone uno tedioso. Y hablar lo pragmático, lo esencial a lo que yo vine. Yo vine a hablar de los laxos, les hablé de los laxos. Sabemos que hay un tribunal de control, un tribunal de juicio, un tribunal de ¿qué? De ejecución. Eso es lo que yo vine a compartir con ustedes. Señores, muy buenos días. Muchas gracias por su atención. De verdad, espero haber llenado las expectativas. Gracias al abogado Ignacio Rivero, abogado penalista, director